Ya. Entonces, listo. Entonces vamos a empezar con nucleótidos. ¿Qué es en general los nucleótidos? Como ustedes saben, a términos generales, nosotros hablamos de nucleótidos y vamos realmente aquí a formar lo que conlleva, lo que estructura nuestro ADN, lo que estructura el ARN, que es importantísimo para tanto las funciones como su estructura. Recordemos que el ADN, entre todas las funciones que tienen, codificar proteínas, pasar por un proceso que es bastante fácil, bastante sencillo, que lo van a ver en biología molecular. Y ahí vamos a ver, y bueno, ahí van a ver incluso la estructura. Pero aquí lo que me interesa es cómo se forma esa adenina, cómo se forma el uracilo, cómo obtenemos eso, porque a partir de ahí es lo que nosotros podemos hablar, ok, uracilo, ok, pirimidinas, ok, purinas, a partir de ahí podemos hablar de todo eso. Entonces, eso es lo que me interesa. Como les digo, no es tan largo. Hoy vamos a ver la biosíntesis y el día sábado vamos a ver el catabolismo, que de hecho el catabolismo es un poquito más fácil, se podría decir, pero perfecto, eso es lo que vamos. Entonces, les decía, vamos a poner y vamos a diferenciar lo que es un nucleócido y lo que es un nucleótido, ¿sí? Y para eso tenemos que tener tres conceptos claros. ¿Qué es una base nitrogenada? Que generalmente debe ser aromática y cíclica. ¿Por qué cíclica? Porque tanto las purinas como las pirimidinas, estas dos tienen una estructura cíclica. Las dos van a tener una estructura cíclica. Vamos a ver después un poquito más de cómo es como tal la estructura, pero en términos generales lo que nos va a servir es la base nitrogenada. Nosotros ya sabemos, base nitrogenada, entonces ustedes ya empiezan a pensar, ok, entonces necesito nitrógeno. ¿Cuáles eran las moléculas que contenían nitrógeno? ¿Cuáles eran las moléculas que contenían nitrógeno generalmente en el organismo? Escriban en el chat. Las proteínas, ok, específicamente los aminoácidos, ¿no es cierto? Eran los únicos compuestos que en teoría nos servían para eso. ¿Y cómo eliminábamos nitrógeno? ¿Cuál era el mecanismo para eliminar nitrógeno? ¿No es cierto? El ciclo de la urea. Ok, el ciclo de la urea que era muy importante. ¿Quién me recuerda cuál es el sustrato estoiquiométrico del ciclo de la urea? Sustrato estoiquiométrico del ciclo de la urea. Carbamoilfosfato. Perfecto, muy bien. Chévere. Entonces, a partir de todo eso nosotros vamos a ir, y por eso es la importancia del ciclo de la urea. Es importante primero ver los aminoácidos, es importante ver la estructura de un aminoácido, cómo se forma un aminoácido, qué va cambiando en cada paso metabólico y todo eso que ya vimos. Sí, entonces la base nitrogenada fundamentalmente. Después un azúcar, ¿sí? Que tanto puede ser ribosa o desoxirribosa, ¿ok? Que es fundamental para entender las diferencias y que es, como tal, una de las diferencias entre ARN y ADN, ¿sí? Y el fósforo, que se une por unión tipo éster, que no tiene nada más. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo nucleócidos cuando únicamente tengo base nitrogenada y azúcar. Por eso les mandé primero esas tres diapositivas para que estudien y que sepan bien, porque a partir de aquí voy a ir. Esto no es nada difícil y es algo que ustedes ya deben conocer. Mi objetivo es recordarles. ¿Sí? Entonces los nucleócidos es una base nitrogenada más el azúcar. Listo. Y los nucleótidos es base nitrogenada, azúcar y el fósforo, es decir, completo. ¿Sí? ¿Cómo se acuerdan? Porque nucleótidos se diferencia por la T de todo. Es decir, tengo todo, tanto base nitrogenada, azúcar y fósforo. En cambio, los nucleócidos, la S de zinc, ¿por qué? Porque no tengo todo, solamente tengo base nitrogenada y azúcar. ¿Sí? Por eso, en términos generales, los nucleótidos están formados por nucleócidos más fósforo, ¿verdad? Nucleócidos más fósforo me forma un nucleótido. Listo.
Es lo que fundamentalmente deben saber. Y empezamos con esto, ¿sí? Que es básicamente lo que les estaba mencionando. Déjenme. Ya, entonces, tenemos nuestro nucleócido, ¿no es cierto? Tenemos nuestro nucleócido que está conformado por la base nitrogenada y el azúcar, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa cuando a esta molécula de base nitrogenada y azúcar se me une un fosfato? Ya se forma un nucleótido. Y como solo tengo un fosfato, es monofosfato. Si se me une otro fósforo, tengo nucleótido difosfato, porque ya tengo dos. Y si se me une uno más, trifosfato y así consecutivamente. ¿Sí? Entonces, esa es una manera de entender. Y aquí tenemos purinas, que ustedes ya igual deben acordarse cuáles son las purinas y cuáles son las pirimidinas. Ustedes quizá deban acordarse un montón de cuáles son las purinas exactamente y se confunden con las pirimidinas. Es una pregunta de examen súper común que generalmente selecciona las purinas, selecciona las pirimidinas y no solo en bioquímica, también en biología molecular. Entonces es una cuestión súper común que ustedes deben acordarse. ¿Sí? En términos generales, para todo el mundo, para toda la población, médicos, no médicos, área de la salud, no área de la salud, todos, absolutamente todos, purinas son adenina y guanina. Y las pirimidinas, citosina, timina, y en el ARN se lo reemplaza por el uracilo. ¿Sí? Que son biología de quinto curso. ¿Sí? Entonces, las purinas vamos a tener que son adenina y guanina. Pero, como les digo, esto es básico y nosotros como ya estudiantes universitarios dentro del área de la salud que se desarrolla, tenemos que saber un poquito más, no podemos quedarnos en ese punto. Y ahí es lo que viene, los términos completos. Las purinas no son dos, las purinas son cuatro en realidad. Son la adenina, la hipoxantina, la guanina y la xantina. ¿Ok? Entonces, nunca se olviden, adenina y guanina, las dos básicas que tenemos. Pero a partir de estas dos van a derivar dos más y en total se van a hacer cuatro. Por eso la hipoxantina es por hidrólisis del grupo amino de la adenina. ¿Sí? Por hidrólisis del grupo amino de la adenina. Y la xantina es degradación de los nucleótidos de guanina. Incluso los nombres se parecen para que no se confundan. Hipoxantina, xantina. Vamos a identificar qué pasa con eso y lo vamos realmente a ver todos. Vamos con las pirimidinas. Las pirimidinas siguen siendo citosina y siempre van a ser citosina, uracilo y timina. Citosina, uracilo y timina. Sí, entonces, esto les mandé incluso y quería que se ubiquen. Sí, que se ubiquen en todos los términos que tenemos, cómo vamos a actuar, qué vamos a hacer y todo eso, ¿sí? Entonces, adenina, hipoxantina, guanina y xantina. Ya, nunca se olviden porque los vamos a ver absolutamente todos. Y en catabolismo se va a hacer interesante porque, y bueno, en esta clase también, porque exclusivamente les voy a hablar de medicamentos que van a ser enfocados a todo esto con el objetivo de... Hay un montón, es tan interesante esto y por eso la biología molecular se hace tan interesante, porque en teoría, si yo altero las purinas y las pirimidinas, si empiezo desde lo más pequeño, que son purinas y pirimidinas, empiezo alterando tanto bases nitrogenadas, empiezo alterando, después, una vez que altero las bases nitrogenadas, altero por obvias razones mi nucleócido, después mi nucleótido, y no se me forma un buen ADN. Entonces el ADN como tal no va a poder desarrollar todas sus funciones. Imagínense y pónganse en el caso del ADN de una célula con cáncer. Esta no va a poder desarrollarse correctamente y por ende nosotros farmacológicamente, conociendo la bioquímica de estas purinas y pirimidinas,
tenemos actualmente un montón de tratamientos para el cáncer que se usan. O sea, son reales y se usan en la quimioterapia para el cáncer, yéndonos y que nuestro blanco sean todas las vías metabólicas en las que se producen las bases nitrogenadas para alterar la estructura del ADN y por ende evitar la replicación de la misma y evitar la metástasis. Y por ende no tenemos una proliferación excesiva de cáncer. Va a ser más fácil controlarlo e incluso eliminarlo, porque recuerden que un ADN dañado de una se va a apoptosis, a la vía de la apoptosis. Entonces, de esta manera es interesante ver esto, sobre todo por la quimioterapia del cáncer y enfermedades autoinmunes. Y vamos a esto, chicos. Ya, esto sí es fundamental que ustedes sepan, porque a partir de aquí nosotros vamos a hablar, por ejemplo, vamos a hablar de adenilato, pero solo lo vamos a mencionar como AMP, guanilato como GMP, uridilato como UMP. Y así vamos a ir formando, ¿sí? Por eso es importante este esquema y este mapa. De hecho, generalmente, al menos mi profesor, cuando antes de empezar a nucleótidos, nos mandó 2 semanas antes y quería que esto sea clarito. Porque es así, no quería que lean, quería que se aprendan. Porque no es difícil. Imagínense, nosotros tenemos adenina, el ribonucleósido, adenosina, adenilato y desoxiadenilato. Entonces es interesante irse dando cuenta de que van rimando, se van pareciendo y vamos a ir complementando algo, ¿sí? ¿Cuál es nuestra base? En la primera columna, ¿qué tenemos? Las bases, simplemente bases, tanto purínicas como pirimidínicas. Adenina, guanina, uracilo, citosina, hipoxantina, xantina y timina, ¿sí? El ribonucleósido. Sí, el ribonucleósido. ¿Qué quiero decir con ribonucleósido? Que meramente en este ribonucleósido ya va a estar unido ¿con qué creen? Con el azúcar, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos solo base, después se une con el azúcar. Y en este momento se va a unir el fósforo. Entonces, si yo tenía azúcar ribosa, se forman todos estos. Si yo tenía azúcar ribosa, junto con fosforoadenilato, guanilato, bla, bla, bla. Pero si yo tenía desoxirribosa, se forma desoxiadenilato, desoxiguanilato y todas las derivaciones. ¿Ok? ¿Está claro? Esta es la estructura de esto. Nunca se olviden del esquema. Base nitrogenada, azúcar y fósforo. Para un nucleósido, base nitrogenada y azúcar. Y para un nucleótido le añado fósforo. Y listo. ¿Sí? Entonces, esta es la manera en la que nosotros vamos a formar. Como les había explicado, al hablar de purinas, ¿de qué vamos a hablar? De adenina, de guanosina, vamos a hablar de hipoxantina, de hexantina. Y al hablar de pirimidinas, vamos a hablar de uracilo, citosina y timina. Y aquí va a ser interesante. ¿Por qué? Porque siempre vamos a formarlas de acá. Siempre, siempre, absolutamente siempre. Pero hay una particularidad con respecto a la timina, que la timina la vamos a formar desoxitimidilato. En lugar de las de acá, vamos a formar desoxitimidilato. Lo cual es interesante porque, si ustedes se dan cuenta, la timina participa meramente con participa exclusivamente con azúcar desoxirribosa. Y esa es la diferencia principal con el uracilo, que participa exclusivamente con ribosa y también con desoxirribosa, pero más con ribosa para formar ARN, y la timina no trabaja, no trabaja como tal con ribosa, sino más su forma activa con desoxirribosa. Pero como aquí está ribotimidilato, si ven que cambia completamente la estructura de los nombres que hay que se tenían. Entonces ya no tenemos mayúsculas, no tenemos esta R minúscula aquí, que se nos hace interesante, ¿sí? Entonces, a partir de aquí, como les digo, vamos a formar esto, chicos, no se confundan. Vamos a formar todo esto y en el caso de la timina vamos a formar esto.
Y para nosotros entender esto, es indispensable que ustedes hayan captado esto, ¿sí? Ahora, algo que me es súper interesante y que les dije, ¿cuál era la enzima que forma parte del ciclo de la urea, pero que les dije que es fundamental también en nucleótidos? ¿Cuál era esa enzima? Era uno y 2. La uno participaba en el ciclo de la urea y la 2 en todo este proceso que vamos a ver. ¿Cómo se llamaba la enzima? Chévere, Michelle, muchísimas gracias. Carbamoil fosfato sintetasa 2. Porque el carbamoil fosfato sintetasa 1, ¿qué hacía? Era formar el sustrato eh, estoiquiométrico del ciclo de la urea. ¿Se acuerdan? Entonces, el proceso del carbamoil fosfato sintetasa tanto 1 como 2 es aparte. El objetivo de todo esto simplemente es formar carbamoil fosfato y listo. Nada más, no nos interesa absolutamente nada más. Y de ahí el carbamoil fosfato ya formado se dirige eh, a los diferentes estadios, ¿sí? Disculpe. Entonces, dicho esto, vamos a empezar desde eso, desde carbamoil fosfato sintetasa 2. ¿Sí? Entonces, la biosíntesis de nucleótidos. Vamos a empezar con pirimidinas. ¿Sí? Recordemos siempre las pirimidinas. ¿Cuáles son? Pirimidinas. Timina, uracilo y citosina. ¿Ya? Y es interesante. ¿Por qué? Porque el carbamoil fosfato se va a unir con el aspartato y vamos a partir desde ahí. Es el primer paso de todo. Carbamoil fosfato más aspartato y empezamos. Sí, pero antes debemos ver y les voy a recordar cómo se forma el carbamoil fosfato. Es la misma imagen, porque es exactamente lo mismo. ¿A través de qué enzima? De la carbamoil fosfato sintetasa 2. ¿Ya? Entonces el bicarbonato se transforma en fosfato de carbonilo, el fosfato de carbonilo en carbamato y el carbamato en carbamoil fosfato. Esto no hay mucho que revisar, nosotros ya lo hemos visto. Tenemos nuestro carbamoil fosfato a partir del bicarbonato. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que entender algunas cositas antes de empezar. Que para la síntesis yo voy a necesitar orotato, fosforribosilpirofosfato y fósforo. ¿Sí? Estas tres cosas son fundamentales para yo entender qué va a pasar en el proceso. No es un proceso largo, como les digo. Si yo les pusiera solo los nombres y las enzimas, es fácil. Pero yo les estoy poniendo generalmente en todo este proceso, les pongo incluso con la fórmula química. Y eso es quizá lo que les hace, lo que a imagen parece no tanto atractivo. Pero realmente si nos fijamos únicamente en los nombres y así, se nos hace aún más fácil. Sí, entonces no se olviden, para la síntesis va a ser importante orotato, fosforribosilpirofosfato y fósforo, que es fundamental de ATP. Entonces, partamos desde ahí. Ahora, para nosotros formar las pirimidinas, ¿sí? Vamos a formar IMP, ¿ya? Vamos a formar IMP. ¿Qué era IMP? Inosinato, ¿sí? A partir de la hipoxantina IMP inosinato. Eso es lo que vamos a formar. Primero, ese es el primer paso, porque todo lo demás lo vamos a formar. Bueno, eso lo vemos ya en purinas como tal. Aquí lo que vamos a formar en pirimidinas va a ser UMP. Sí, en pirimidinas UMP y a partir del UMP vamos a formar lo demás. Sí, entonces el primer paso para formar UMP es eso. Pirimidinas, perdón, es UMP. Y tenemos tanto carbamoil fosfato
como aspartato. Desde ahí vamos a partir y vamos a desencadenar en la formación de UMP. Y desde el UMP tenemos unos 2 o 3 pasos súper fáciles y formamos las demás y listo. No existe nada más. ¿Ok? No existe nada más, entonces vamos a partir desde ahí. Pero tenemos dos complejos enzimáticos que ya les voy a decir dónde participa cada uno y qué es lo que hace. Pero es importante porque esta también es pregunta general de examen. ¿Qué son? El complejo CAD, ¿sí? ¿Por qué? Ustedes se preguntarán por qué CAD, por las iniciales. Carbamoil fosfato sintetasa 2, que es la que ya habíamos mencionado, aspartato transcarbamoilasa y la dihidrolatasa. Estas tres enzimas participan en los tres primeros procesos metabólicos para la formación del UMP. Después, el UMP sintasa. Ahí ya es como que ya nos vamos a formarlo como tal. Entonces tenemos dos enzimas, orotato PR transferasa y OMP descarboxilasa, porque vamos a formar un intermediario que se conoce como orotato, que es el OMP. Sí, ya se van a acordar un poquito. Y recuerden estos colores, complejo CAD con rojo y UMP sintasa con verde. Sí, entonces no se olviden los complejos, que es fundamental acordarse esto de los complejos para entender. La verdad, si queremos, como tal no les hubiera dado porque ya hubiéramos visto en el proceso, pero es importante porque, como les digo, es pregunta de examen, enumere las enzimas que corresponden al complejo K o al del UMP sintasa. Y a veces les confunden y les dicen UMP sintasa y les ponen 3 espacios. Sí, entonces no se confundan en eso. Recuerden que el complejo CAD, por las iniciales, carbamoil fosfato sintetasa 2, aspartato transcarbamoilasa y dihidrolatasa. Pero ustedes se van a ir acordando a medida que pase. ¿Por qué? Porque el sustrato va a ser parecida a la enzima. Sí, desde aquí ustedes ya pueden ir viendo. ¿Qué pasa en el aspartato transcarbamoilasa? Desde aquí nosotros podemos ir entendiendo que el aspartato transcarbamoilasa va a catalizar el paso de unión entre carbamoil fosfato y aspartato, porque se van a unir los dos y ya me forma la enzima. ¿Sí? Entonces vamos como tal al proceso. Este es el proceso por el cual yo formo los diferentes complejos. Este es el primero y este es el básico. ¿Sí? Y quiero que entiendan esto. Esto fundamentalmente, lo que se señaló con colores. En el primer cuadro de rojo actúa el complejo CAD. En el segundo cuadro de verde actúa el complejo del UMP sintasa. ¿Sí? Pero si ustedes ven, es un solo proceso, pero se le ha separado de esa manera. Entonces yo empiezo con todo este proceso, ¿no? Y tengo carbamoil fosfato, que se va a unir con el aspartato. Sí, y me forma N-carbamoil aspartato. Sí, entonces no es difícil, solo le uno al aspartato y al carbamoil fosfato y me forma carbamoil aspartato. Sí, solo es como que le he fusionado los nombres y listo, tengo los dos nombres, incluso claritos, ya por una aspartato transcarbamoilasa. ¿Ok? Del N-carbamoil fosfato lo transformo en dihidrorotato a través de dihidrorotasa, que era la otra enzima. Y automáticamente ya tenemos el complejo K, porque el carbamoil fosfato sintetasa 2 ya teníamos. Vimos el aspartato transcarbamoilasa y vimos dihidroratasa, que nos formó dihidroratato. Y hasta ahí termina lo del complejo K, con las tres enzimas. Y nada más. Y listo. Ahora, del dihidrorotato, lo que va a hacer es una deshidrogenización. Generalmente el ladrón es el NAD, pero ahora va a ser FMN, flavin mononucleótido. ¿Sí? Entonces, ¿quién se va a oxidar en este caso? A deshidrogenar el dihidrorotato. Entonces la enzima se va a llamar dihidrorotato deshidrogenasa.
¿sí? Dihidrorotato deshidrogenasa, ¿sí? Entonces, después de eso, se va a transformar en orotato. Ya tenemos orotato, ¿sí? Que es importantísimo el orotato para, para eso. Y después del orotato empezamos con las enzimas del complejo de la UMP sintasa, que eran dos, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan del orotato PR transferasa? Es este, orotato fosforribosil transferasa. Sí, y recuerdan lo que había antes de los complejos, que les dije que para la síntesis era importante, que era ¿qué? Orotato, fosforribosil pirofosfato y ATP. Las tres cosas eran las que necesitábamos importante. Y aquí ya tenemos orotato, este que es el fosforribosil pirofosfato. Para la enzima facilito, solo es transferasa y se unen los dos nombres. Y el ATP, que siempre es fundamental, que siempre es el que necesitamos. ¿Sí? Entonces, a partir de ahí nosotros vamos a ions. Entonces ya tenemos orotato. ¿Pero qué formamos? Formamos este 5-fosfato de oritidina, que en términos generales y para no confundirnos es el OMP. Ya tenemos orodilato. Y del orodilato me falta la otra enzima, ¿no es cierto? 5-fosfato de oritidina descarboxilasa. ¿Y qué forma? No, el 5-fosfato de uridina, que simplemente es el UMP, el uridilato. ¿Sí? Entonces, a partir del orotato, yo formo el orodilato y del orodilato al urodilato. En otros términos, a partir del orotato yo formo OMP y el OMP me forma UMP. ¿Y qué uso en el UMP? Uso el AUMP sintasa. ¿Ok? El complejo de la UMP sintasa, las dos reacciones. ¿Sí? Y de esta manera nosotros ya podemos entender cómo se forma. Ya entendemos cómo actúan los dos complejos. Pero voy a regresar para que se ubiquen, ¿ya? Entonces aquí ya hemos usado al orotato, ya hemos usado al fosforribosil pirofosfato, que igual va a ser fundamental después en las otras reacciones, al fósforo, como siempre, y si ustedes se dan cuenta, hemos usado todas las enzimas. Recuerden que del OMP al UMP ocurre un proceso de descarboxilación y la enzima se llama OMP descarboxilasa. ¿Ok? Entonces, a partir de ahí nosotros ya vamos. ¿Está claro hasta ahorita cuál es el primer paso de las pirimidinas y cuál es la primer pirimidina formada, que es del UMP? Esa es la primera pirimidina. Sí, y a partir de aquí nosotros vamos a irnos por las demás. Sí, entonces está claro cómo involucra el proceso del carbamoilfosfato, luego para la síntesis que usamos, estos dos complejos que son importantes de enzimas. ¿Está claro? ¿O quieren que repita de nuevo el proceso donde actúa cada enzima? ¿Qué pasa? Porque si se dan cuenta, ni siquiera es un proceso muy largo. ¿Puedo continuar? Chévere, espero que esté claro. Ya, entonces, muy bien, chicos. Recuerden siempre eso y todo esto, dónde actúa cada enzima. Y lo que les he cambiado de nombres, porque es lo mismo, 5-fosfato de oritidina que orodilato. Pero a mí se me hace más fácil que ustedes sepan OMP, orodilato. Y como ustedes ya saben qué significa OMP, UMP, DUMP, de, el OMP. Entonces ustedes ya saben qué significa cada cosa por el cuadro. Como ustedes ven, nos está sirviendo bastante y ustedes ya entienden bastante eso, ¿ya? Entonces ahora vamos a formar la siguiente pirimidina. Y vamos a partir de lo que recién formamos, que es del UMP, el uridilato. Perdón. Entonces vamos a partir desde aquí, desde el UMP, uridilato. ¿Qué es el primer paso que vamos a hacer? Este MP, como ustedes sabrán, es porque es monofosfato.
monofosfato. Es decir, que tiene un fósforo. Pero como tal, a mí me interesa que tenga UTP, 3 fósforos. Entonces lo que vamos a ir haciendo en estos 3 pasos que están aquí, simplemente vamos a ir de lo que tenemos un fósforo, vamos a ir añadiendo otro fósforo y después otro fósforo. Y desde el UTP vamos a continuar. Sí, pero a mí me interesa que sepan esto y que vean que partimos desde lo que recién formamos. Sí, entonces, desde el UMP, ¿ustedes qué piensan que yo debería usar para irme a UDP, a uridindifosfato? Ahí está clarito. Andrea, ¿quieres que repita desde el orotato? Perfecto, no hay problema. Ya, entonces, desde el orotato, una vez que nosotros teníamos lo del orotato, aquí, el orotato, teníamos las dos enzimas, porque desde el orotato empiezan a actuar tanto la UMP sintasa. Sí, desde el orotato empiezan a actuar la UMP sintasa. ¿Cuáles serán la UMP sintasa? La orotato fosforribosil transferasa y la OMP descarboxilasa. Sí, la OMP descarboxilasa. Entonces, entonces, perdón, vamos a partir acerca del orotato y para el orotato va a ser este proceso de que está aquí. El fosforribosil transferasa, se va a transferir este fosforribosil y nos va a dejar como OMP, que es orodilato, sí, por una transferasa. Y del orodilato solamente hay un proceso de descarboxilación y se queda en UMP, que es uridilato. Y por eso la enzima es OMP descarboxilasa. Y ya tengo UMP. Y ya tengo la primer pirimidina formada. Entonces, aquí actúan las 3 enzimas y es fácil entender esta vía del orotato. ¿Por qué? Porque tengo orotato y después OMP y después UMP y punto. Y si yo sé las enzimas de la UMP sintasa, ya tengo absolutamente todo. Sí, una recomendación, chicos. Generalmente uno piensa que siempre hay tiempo para todo. Sí, entonces no piensen, esto específicamente para los chicos que aún no tienen la materia de bioquímica 2 y que están como tal viendo qué tal, viendo para ver si les va bien, bla. No pierdan el tiempo, ¿sí? No piensen que, ok, si no le entendí esta vez al Andrés, ya voy a entender cuando esté en clase. No piensen por ahí. Si no entendieron, díganme que repita. Sí, díganme que repita porque eso es lo que quiero. Quiero que ustedes vayan entendiendo, quiero que ustedes vayan fortalecidos. No quiero que incluso vayan con más vacíos de lo que empezaron. No piensen que después van a aprender. Y ese es el error de todo estudiante. Quizá en el transcurso de la carrera he de aprender. Apréndanlo ahora. Apréndanlo ahora porque les va a servir. Apréndanlo ahora. Entonces no dejen para después lo que pueden hacer ahora. Sí, por eso, si tienen dudas, no digan, ya luego he de aprender. No, si tienen dudas, pregunten. Sí, porque estamos aquí para aprender y para que ustedes se vayan con conocimientos fuertes. Porque como les digo, hemos avanzado tanto en la materia que realmente lo que les falta ver en el semestre formal no es tanto. Solo en teoría ácidos grasos, que sí les dio un poco igual. Entonces, por eso les va a servir bastante y esto va a reducir un montón la tasa de pérdidas, de supletorios, de malas notas. El objetivo de esto, más allá de menos pérdidas y menos supletorio, es mejores notas. ¿Sí? Entonces vamos a partir de ahí, chicos, por favor. Pongamos eso de parte, porque es importante para ustedes. Entonces, esa es la ruta del odotato, ¿ya? Y como les había explicado, a partir de lo que recién formamos de este UMP de aquí, vamos a partir para los siguientes, para la siguiente pirimidina, ¿sí? Que es la CMP. Entonces, si yo formo el uno, formo el otro. Y ustedes van a ver que después se va a hacer lo mismo. Entonces, UMP
yo tengo que ir añadiendo fósforos. Como les dije, yo voy a ir añadiendo fósforos. Ya. Entonces, el UMP debo convertirlo en UDP, difosfato. Si yo sé que hay presencia, tanto ATP viene, me transfiere un grupo fosfato de alta energía y se va como ADP, ¿cuál es la enzima base de ese proceso? ¿Quién me dice cuál es la enzima base de ese proceso? O sea, la sinasa, perfecto. Y de hecho está ahí, ¿no es cierto? Pero como yo estoy hablando de un monofosfato, hablo de monofosfato sinasa de nucleósido, porque estamos en nucleósidos. Recuerden que estos UTP y estos son nucleósidos. Monofosfato sinasa de nucleósido. Pero ahora, del UDP quiero irme a UTP, trifosfato. Y también hay presencia de ATP y ADP. ¿Cuál es la enzima? Ahora ya no va a ser monofosfato, ¿no es cierto? Como ya tengo dos, va a ser difosfato. Y tenemos difosfato sinasa de nucleósido. Ven que no es difícil. Lo único que cambia en las enzimas es eso. Solo monofosfato o difosfato, dependiendo de qué tengo en mi reactivo. Y para el proceso como tal, solamente lo único que voy haciendo es añadir fósforo. Y ya. Y a partir del UTP se hace interesante esto. Y viene esto. ¿Y qué pasa aquí? El UTP se une con la glutamina. Sí, el UTP se une con la glutamina, es decir, algo externo. ¿Y qué forma? CTP más glutamato. Y punto. A través de una CTP sintetasa. Sí. Entonces, de lo que yo tenía mi UTP, solamente la 1 con glutamina, entonces tengo UTP, la 1 con la glutamina, y se me forma CTP más glutamato. Y ya. El glutamato, obviamente, como en este proceso no me sirve, se va y me queda solamente el CTP. Y de esta forma, nosotros formamos, como tal, valga la redundancia, CTP. Ya. Si ustedes se dan cuenta, hasta ahorita no va nada difícil. Y de pirimidinas ya vamos viendo dos, que es la UTP y la CTP. ¿Cuál nos falta? ¿Qué pirimidina nos falta? En teoría ya tenemos UTP-CTP, que es uracilo y citosina. ¿Cuál nos falta? Exacto, la timina, ¿no es cierto? Esa nos falta. Pero ¿se acuerdan que les dije que es especial? Porque nosotros formamos desoxitimidilato, no formamos timidilato, ni uridilato, como en este caso, ni citidilato. Porque acuérdense bien del cuadro. Por eso les digo, verán, si no se acuerdan del cuadro, si no le tienen en su mente, al menos tengan la hojita al lado del cuadro, que está en Roscoski, tengan el celular al lado o tengan algo al lado en el que esté el cuadro, porque como ven es importante y nos va a servir para todo. Entonces, listo. Tenemos UTP. Y del UTP, hagamos una recapitulación completa. Nosotros empezamos para las pirimidinas desde el carbamoil fosfato y el aspartato. Y a través de las dos complejos CAD y el complejo CAD y el complejo UMP sintasa, a través de lo principal que es el orotato, después el fosforribosilpirofosfato, el ATP, a través de todo eso, nosotros llegamos a OMP. OMP se forma por una descarboxilación a UMP. ¿Sí? Y como tal, UMP ya tenemos la primera pirimidina. Pero ahora, para formar las demás, a esta UMP tengo que transformarla en UTP. Es decir, tengo que añadirle fósforo. Y por eso hay el proceso que está arriba, que es simplemente, como ustedes ven, solo transferencia de grupos fosfato. Solamente hay transferencia de grupos fosfato y no hay nada más.
para nosotros formar UTP. Y ahora, el UTP se une con la glutamina y me forma el CTP. Y listo. ¿Sí ven que es fácil? No nos hemos complicado en ningún momento. No son procesos largos. No tienen nombres difíciles. Nada. Entonces ya tenemos CTP. Sí. Y ahora, a este CTP, lo que vamos a hacer es convertirlo en CMP. ¿Ok? Vamos a convertirlo en CMP. Es decir, que el CTP se va a transformar en citidindifosfato, que es CDP, y luego en monofosfato, que es CMP. ¿Ok? Entonces, como ustedes ven, lo único que estamos haciendo es quitando fósforos. ¿Sí? ¿Quién se acuerda por qué acá arriba yo estoy usando sinasa y acá abajo aparezco con fosfatasa? ¿Por qué creen? ¿Quién se acuerda de esa diferencia? Ajá, sí, Michelle. ¿Cuál es la diferencia? Que en el de aquí lo que pasa es que nadie me está... Ajá, interviene un tercero que es del ATP, que es, ¿se acuerdan de del Uber, que es el intermediario, y viene y me quita, o viene y me da, y se va como algo más? Pero en cambio en este proceso simplemente sale como fósforo inorgánico, sale fósforo libre, no se une a ningún ATP, no se une a nada. Por eso es fosfatasa. Entonces de CTP a CDP sale un fósforo inorgánico y se va como fósforo libre. No se une a nadie, independiente, se va. Y de CDP lo mismo para CMP, por una fosfatasa a sí mismo y se va. Entonces, ¿cuál es el resultado? Dos fósforos inorgánicos. Sí, entonces es interesante acordarse de todo esto porque si ustedes se dan cuenta, nosotros empezamos desde del carbamoil fosfato. De ahí formamos UMP. Y cuando ya teníamos UMP, nosotros ya nos dábamos cuenta que ya íbamos formando nuestros nucleótidos, específicamente nuestras pirimidinas. Y ahora del UMP, el UMP puede quedarse como UMP, pero para que se transforme a CTP, tiene que transformarse a UTP, es decir, acumularse de fósforo. Y después se forma CTP, pero ahora este CTP quiere transformarse a CMP y por ende va quitando fósforo. Entonces, si ven cómo es hasta chévere darse cuenta de que parecen organismos completos, de que, ok, si yo necesito transformarme en algo, tengo que cambiar mi estructura. Y una vez que se tiene ese resultado, sí, ok, mejor me transformo en otra cosa para estar más tranquilo, que es CMP. ¿Sí? Entonces, eso es importante y que se vayan dando cuentas. Como ven, no está difícil. Y ya tenemos dos. Nos falta, como me dijeron, la timina. Pero esa las vamos a ver después. ¿Ya? La vamos a ver después porque hay un paso específico. ¿Sí? Vamos a ver biosíntesis de nucleósidos. ¿Sí? ¿Quién me dice que está mal en la diapositiva? ¿Qué está mal en la diapositiva? Ajá, está mal el nombre, está mal el título. Pirimidinas, vamos a ver purinas ahorita. Vamos a ver biosíntesis de nucleótidos de purinas. Sí. Entonces, vamos a analizar qué tenemos aquí. ¿Ya? Luego le cambio eso, eso no hay problema. Para pasar las diapositivas le cambio eso. Me he olvidado de cambiarle porque el título le copié del anterior y me he olvidado de cambiarle a purinas. Pero vamos. ¿Qué pasa con las purinas? Vamos a necesitar glutamina, glicina, glutamina y aspartato. Todos estos aminoácidos los vamos a utilizar. ¿Sí?
Y aquí ustedes pueden ver un anillo de purina. Generalmente, y el anillo de purina es mucho más complejo que el anillo de pirimidina. El anillo de pirimidina simplemente es como tal, una forma hexagonal, si no me equivoco. Una sola. En cambio, este, como ustedes ven, tiene dos. ¿Sí? En el cual ahí vemos aspartato, glutamina. ¿Sí? ¿Y por qué hay dos glutamina? Porque miren, glutamina tanto para acá como para acá. Por eso dos glutamina. Aspartato, glicina y el N-formil tetrahidrofolato. Que luego vamos a ver el ciclo del tetrahidrofolato, del dihidrofolato. Incluso vamos a ver aplicaciones clínicas porque tiene que ver mucho con el ácido fólico. Ustedes ya se imaginarán, ácido fólico en el embarazo, bla, 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 todo eso. Súper bien. Ya. ¿A partir de qué vamos a ir? ¿Se acuerdan que de las purinas, de las pirimidinas, perdón, nosotros partíamos desde el carbamoil fosfato y el aspartato? Pero para estas purinas vamos a irnos nosotros desde el fosforribosil pirofosfato. Sí. ¿Cuál era como tal, el primer compuesto formado, la primera pirimidina formada? ¿Cuál era? Y desde la cual nosotros formábamos todas las demás. Chévere, UMP2, ¿cierto? Aquí en las purinas pasa exactamente lo mismo. Pero aquí vamos a formar IMP. Y desde el IMP, que recuerden que es de la hipoxantina. Recuerden el cuadro, hipoxantina, que es el inosinato, IMP. Desde este IMP vamos a formar AMP, XMP y GMP. A de adenina, xantina y... ¿Cuál falta? Adenina, xantina y... ¿Cuál es este? Escriban en el chat. ¿Cuál es ese? Guanina. Sí, guanina. Glutamina es un aminoácido que lo usamos para la estructura. Sí, pero es guanina. Guanosinato. Sí. No hipoxantina, ¿por qué? Porque la IMP es hipoxantina. XMP es xantina. Solo xantina. Lo que cambia este y este es la hipoxantina y xantina. Y GMP, que es de guanina. ¿Sí? Que es del guanosinato, que exclusivamente deriva del guanosinato. Por eso es importante que ustedes sepan el cuadro. Les insisto tanto porque es fundamental. Y recuerden que en la primera diapositiva, incluso la que les mandé a estudiar, les nombro a todas, a estas cuatro, que desde la adenina se forma la hipoxantina, desde la guanina se forma la xantina. Sí, entonces vamos a formar primero IMP. Y desde ahí, desde el IMP, ustedes van a ver que es tan fácil que se me forma AMP, XMP y GMP. Entonces, ¿el resultado cuál va a ser? IMP. Formación de nucleótidos de purina. Esto es de nuevo. IMP. Pero ustedes van a ver, o sea, ahí parece larguísimo, ¿no es cierto? Hasta yo diera, chuta, larguísimo. Pero no es así. No es tan difícil porque ustedes se van a dar cuenta que los compuestos que vamos formando tienen nombres. Tienen unos nombres característicos. Tienen unas abreviaturas. Entonces es importante y es tan fácil aprenderse que, bueno, ustedes ya van a ver. Entonces, ¿desde dónde partía? Del fosforribosil pirofosfato, ¿no es cierto? Desde ahí les dije que partía. Mire, a partir de fosforribosil pirofosfato, la síntesis. Entonces, fosforribosil pirofosfato, ¿qué va a pasar? Ocurre eh, que yo tengo una pirofosforribosil pirofosfato aminotransferasa. Ocurre ese proceso de la glutamina, del glutamato y todo eso, y sale ese fosforribosil pirofosfato, esa molécula, y solo me deja como 5-fosforribosilamina. ¿Ya? Entonces el primer compuesto se llama 5-fosforribosilamina, a partir de 5 fue del fosforribosil pirofosfato. Desde ahí ya empezamos con los nombres curiosos. Primero el GAR, que es glicinamida ribótido. GAR, glicinamida ribótido. Entonces, si ustedes se acuerdan, GAR, ya tienen glicinamida ribótido. Después del GAR viene el FGAR.
¿Qué quiere? ¿Y cuál es lo importante de esto? Que como yo tengo el GAR va a mantenerse, glicinamida ribótido, pero ya tengo una F, que es del formilglicinamida ribótido. Sí, entonces, si ustedes se acuerdan, yo tenía GAR y luego se transformó a F-GAR, significa que esa F algo ha de significar. Entonces, si GAR es glicinamida ribótido, F-GAR es también glicinamida ribótido, pero con algo antes que representa la F. Sí, que es formilglicinamida ribótido. Sí, ahora formamos F-GAM. Sí, a través de la F-GAM sintasa, que es la formilglicinamida ribótido. Sí, que en teoría lo fundamental, y aquí no se relaciona mucho, que es la M, es glicinamida. Aquí más le va por el nombre principal del formilglicinamida. ¿Ok? Entonces es como que le involucra a ese, pero la M no significa como tal que voy a tener otro compuesto con M, sino simplemente sigo manteniendo formilglicinamida ribótido. Sí, que es prácticamente lo mismo de arriba. Sí, no es difícil, pero como es diferente en otro paso metabólico y ya involucra ATP, glutamina, glutamato, se le forma como F-GAM. Sí, entonces en esta columna de aquí voy a tener GAR, F-GAR y F-GAM, las tres, GAR, F-GAR y F-GAM. Y a partir de ahí, nosotros en la otra columna vamos a tener algo aún más interesante. Por una AIR sintasa se forma AIR, que es aminoimidazol ribótido. Y se forma el AIR por las iniciales. Aminoimidazol ribótido, AIR. Luego tengo CAIR. ¿Y qué significa esa K? Un grupo carboxi. Se añadió un grupo carboxi por una AIR carboxilasa. Y entonces la C significa carboxi. ¿Y cómo se va a llamar el compuesto? Carboxiamidoimidazol ribótido. Lo mismo que arriba, pero le añado acá adelante un carboxi. Y por eso la C. Después, esto va a convertirse en sacair. De lo que tenemos cair en sacair. ¿Por qué? Porque se incluye un succinil carboxamida. Sí, entonces el compuesto se llama 5-aminoimidazol succinil carboxamida ribótido. ¿Cuál es la manera en la que yo aprendí, carboxamida, de lo que tenemos igual, carboxamida ribótido, y aquí mantengo el aminoimidazol, que siempre he tenido desde acá, aminoimidazol, entra esa S de sacair, que es succinil carboxamida, y mantengo el ribótido. Ok, entonces tengo hasta ahorita AIR, CAIR, SACAIR. ¿Por qué la S? Porque la S es particularmente del succinil. Y después AICAIR. Si ven que vale acordarse, que vale tener en cuenta todo esto, porque es aminoimidazol carboxamina ribótido. ¿Sí? Que es aminoimidazol carboxamina ribótido. ¿En qué se diferencia del de acá? Que el carboxi pasa a otro compuesto. Pero es solo para que se ubique. De lo que me interesa es AICAIR, SACAIR, CAIR. Entonces, el carboxi ya no se une al grupo amino, sino se une a otro compuesto. Ya no se une al 5, sino se une al número 4, al carbono número 4. ¿Sí? Entonces, ahí formamos AICAIR. Y del AICAIR formamos FAICAIR, que es lo mismo, pero antes pongo un formimino en este caso. Sí, entonces yo voy añadiendo cosas. Y el nombre como tal, AIR, CAIR, SACAIR, AICAIR, FAICAIR,
ya me dice un montón sobre el compuesto que estoy formando, sobre el nombre completo del compuesto que estoy formando. Y por último, del FAI-CAIR, ¿qué se me forma? Monofosfato de inosina IMP. Monofosfato de inosina IMP. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es un poquito largo y un poquito tedioso, pero si ustedes se acuerdan los nombres, sí. Recuerden que en esta columna van los GAR, no los grupos de alto rendimiento, los GAR, glisanamida ribótido. Entonces tenemos GAR, FGAR y FGAM. Y en el siguiente van los AIR. AIR, CAIR, SACAIR, AICAIR y FFAICAIR. ¿Ok? Entonces no se olviden, tampoco yo les voy a pedir el nombre completo al menos. Y generalmente los doctores les preguntan el FAICAIR y todo, pero por ejemplo es importante que si ustedes van, si una vez me preguntaron en un examen, de SACAIR a AICAIR, ¿qué sucede? Y la respuesta era que hay la presencia y la intervención de fumarato. Entonces es importante que ustedes sepan paso por paso y qué pasa. ¿Por qué? Ustedes se acordarán. Si yo tengo SACAIR, significa que la S es de succinil. Y el succinil es un intermediario así como el fumarato. Entonces ustedes ya van relacionando. Adenil succinato liasa. Sí, para AICAIR. Por ejemplo, de AICAIR a FAICAIR, ¿qué es lo que pasa? Se añade ese grupo formamino como tal. Se añade ese grupo. Entonces, ¿cuál va a ser la enzima? AICAIR transformilasa. ¿Por qué hay una transferencia de este grupo formilasa? Ya. Entonces, de esa manera nosotros formamos IMP, que es a lo que queremos llegar y a lo que queremos formar. Y IMP es la primera purina, compuesto de purina que se forma en todo el proceso. Y a partir del IMP, nosotros vamos a los demás. Miren, aquí está el IMP. De este IMP, simplemente por una adenilsuccinato sintasa, se forma adenilsuccinato. Y del adenilsuccinato, ¿qué pasa? Me forma AMP. Y ya, tengo el siguiente. Por otro lado, IMP, por una deshidrogenización, me forma XMP. Y XMP me forma el GMP. Y en estos 5 pasos he formado como tal las otras 3 purinas. Sí, entonces si yo formo, ya sé cómo formar IMP, el AMP, XMP y GMP que me faltaba ya no es nada. Ya es facilito. Del IMP por una deshidrogenización se me forma el XMP. ¿Por qué? Es como que le saco ese grupo hipo, ¿se acuerdan? Porque ¿de dónde venía IMP? De la hipoxantina. ¿Y a dónde vamos? A la xantina. Sí, que como tal, ahí está xantosina, pero eso es el nombre de estructurado de la molécula XMP. Sí, pero de ahí no nos alejamos. Hipoxantina, xantina. Seguimos en la base. Entonces, del IMP se forma XMP. Y del XMP, ¿qué es lo que pasa? Hay una GMP sintasa para GMP. ¿Ok? No quiero que se confundan, como ustedes ven, al menos una vez que yo ya tengo formado el IMP, formar los 3 que me faltan no es nada. No hay ninguna dificultad en eso. Y tengo automáticamente el GMP. Sí, el GMP, que es lo que en teoría yo necesito. Y listo. De esta manera hemos visto la biosíntesis de los nucleótidos de purina y de pirimidina, ¿no es cierto? Hemos visto todo. Ya no nos falta ninguno. Ya vimos cómo se formaba UMP, después cómo este UMP se transformaba en UTP para unirse a la glutamina y formar CTP, y ahora este CTP transformarse en CMP y a tener UMP y CMP.
Después formamos a través de todos los complejos y de todo el esquema el IMP. Y del IMP yo partí para formar AMP y XMP y GMP. Y de esa manera tengo absolutamente todos. Ya tengo formados. Siempre recuerden que deben acordarse de que siempre se forma uno primero y a partir de ese se forman los demás. ¿Sí? Por ejemplo, yo les puedo preguntar, no sé, verdadero o falso, yo formo GMP a partir del orotato. ¿Verdadero o falso? Formo GMP a partir del orotato. Chévere, falso. ¿Por qué? Porque el orotato me forma UMP. Y el UMP son pirimidinas. Y el GMP es purina. ¿No es cierto? Ya. ¿Qué otra pregunta les puedo hacer? No sé. ¿Cuál de los siguientes no se forma a partir del IMP? Escucharán bien. ¿Cuál de las siguientes moléculas no se forman a partir del IMP? AMP, XMP, CTP, GTP. ¿Cuál no se forma a partir del IMP? CTP. Ajá, ¿no es cierto? Porque CTP yo le formo a partir del UMP, que ya vimos en la anterior. Sí, entonces es importante que ustedes conozcan eso. Por ejemplo, si les digo, ¿cuál es el precursor de la... ¿Cuál es el precursor de la hipoxantina? Ustedes tienen que ir relacionando todo lo que les he dado, ¿no es cierto? ¿Cuál es el precursor de la hipoxantina? Adenina, perfecto. Y justo estaba regresando allá. ¿Por qué? Porque la hipoxantina simplemente es una hidrólisis del grupo amino de la adenina. Y nada más. ¿No es cierto? Entonces, de esa manera nosotros vamos relacionando las cosas. ¿Sí? Entonces, listo. Eso con respecto a eso. Y ahorita lo que vamos a ver, ya hemos formado, al menos las purinas las hemos formado todas. ¿Sí? Pero algo nos faltaba, ¿no es cierto? Algo entre pirimidinas y purinas, algo nos faltaba. ¿Qué es lo que nos faltaba? Que les dije que nos faltaba ver. ¿Qué nos faltaba, chicos? La timina, ¿no es cierto? Ese nos falta. Pero ustedes se preguntarán, la timina, ¿por qué no la vimos con pirimidinas y nos fuimos directo a purinas? Es porque en la timina ocurre esto, que es una reductasa de ribonucleótido y síntesis de desoxinucleótidos. ¿Sí? ¿Por qué es importante? Porque les dije que nosotros no vamos a formar no vamos a formar como tal el timidilato, sino vamos a formar un desoxitimidilato, es decir, de la última columna del cuadro con la D. Ese es lo que vamos a formar. Pero para eso yo tengo algunos pasos, que son, por ejemplo, tenemos que recordar súper bien este cuadrito de aquí, que de un difosfato de nucleósido, para transformar a un difosfato de desoxinucleósido, existe de por medio una transformación que se llama reductasa de ribonucleótido. ¿Ok? Reductasa de ribonucleótido, no se olviden. Bueno, ahí involucra tiorredoxina reducida y se forma tiorredoxina oxidada. Sí, eso es normal, porque si yo tengo una reductasa, obviamente va a ser un proceso de óxido-reducción en el que uno va a quedar oxidado y otro va a quedar reducido. Perfecto, estamos de acuerdo.
Pero lo importante de esta diapositiva y de este cuadro es cómo yo convierto un difosfato de nucleósido en difosfato de desoxinucleósido. Sí. Entonces, nunca se olviden eso. Quiero decir que el azúcar cambia. Sí, el azúcar cambia. No se olviden de eso. Difosfato de nucleósido. ¿Con qué azúcar creen que trabaja el difosfato de nucleósido? ¿Con qué azúcar trabaja el difosfato de nucleósido? Díganme, chicos, ¿con qué azúcar trabaja el difosfato de nucleósido? Ribosa. Chévere. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un nucleósido. No nos podemos ir de ahí. No podemos abandonar eso. Tenemos un nucleósido que tiene un azúcar y ¿qué más? ¿Qué más tiene un nucleósido? Azúcar y ¿qué más tiene? Y base nitrogenada, lo que le diferenciaba del nucleótido y todo. Entonces, difosfato de nucleósido vamos a transformar a difosfato de desoxinucleósido, para lo cual simplemente cambia el azúcar de ribosa a desoxirribosa, ¿sí? Por una por una reductasa de ribonucleótido, y luego también podemos regresar y todo, pero no me interesa. Me interesa que ustedes sepan que vamos a cambiar de azúcar, de difosfato de nucleósido a difosfato de desoxinucleósido, y eso es lo único que nos interesa. Eso es lo único que sabemos. ¿Y por qué? Porque nos va a servir en esto. A partir, a partir de cuál, eh, a partir de qué pirimidina nosotros formábamos las demás. ¿Cuál era la pirimidina? La UMP, perfecto. A partir de la UMP yo formaba todas las demás. Y aquí en la pirimidina no va a ser la excepción. Voy a partir desde la UMP. Sí, voy a partir desde esta UMP. Y esto es interesante. ¿Por qué? Porque ustedes van a ir viendo. La UMP debe transformarse en UTP también. Nuevamente debe transformarse. Pero aquí va interesante. UMP, por una sinasa obviamente, se va a transformar en UDP. Eso es fácil y eso ya entendemos porque viene una transferencia de un grupo fosfato de alta energía, me deja fósforo y todo. Pero aquí, ¿qué pasa aquí entre UDP y desoxi-UDP? ¿Qué ocurre aquí? He cambiado el azúcar, ¿no es cierto? ¿Y cómo se llamaba la enzima que me produce eso? Reductasa de ribonucleótido. Miren acá en la anterior diapositiva. Reductasa de ribonucleótido cuando yo quiero cambiar de uno a otro. Por eso es importante y por eso les dije este aspecto separado para que en este momento no se confundan. Entonces, obviamente hay una tioredoxina y va, bla, 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 tioredoxina, lo que ya habíamos visto. UDP a desoxi-UDP por una reductasa de ribonucleótido. Sí, en la anterior diapositiva lo vimos clarito y aún más grande. Y aquí, a partir de aquí, del desoxi-UDP, formamos el desoxi-UTP. ¿Cuál es la diferencia? Un fosfato más. Y aquí es sinasa porque viene el ATP. ¿Ok? Viene el ATP y punto. Y ya tenemos desoxi-UTP. Ustedes se preguntarán, ¿por qué sigo esta ruta metabólica? ¿Por qué, por ejemplo, no puedo poner UMP, UDP, UTP y a este UTP transformarle en desoxi-UTP? ¿Por qué desde el UDP tengo que transformarle a desoxi para luego transformarle a UTP? Porque es la ruta metabólica más fácil. Porque lo otro se puede hacer, pero involucra más compuestos y se demora aún más. ¿Sí? Por eso nunca se olviden. UMP, UDP, desoxi-UDP y luego UTP. Ustedes ya saben qué pasa de UDP a desoxi-UDP.
hay toda esta reductasa de ribonucleótido, hay tioredoxina y todo eso que ya vimos. ¿Sí? Pero de ahí para añadir o para eliminar fosfato, ya saben igual lo que pasa. Y es lógico pensar del UMP, si me voy al UDP, obviamente hay un fosfato más. Entonces debo ir añadiendo. ¿Ya? Vamos. De desoxi-UTP cambio a desoxi-UMP. ¿Sí? Del UTP a desoxi-UMP. Y este paso es característico. ¿Por qué? Porque entra agua, pero salen dos fósforos inorgánicos. Sí, por eso es desoxi-UTP-asa. Esto es característico. Esta enzima es específica. Esta enzima no tiene nada que ver con las otras. ¿Por qué? Porque si yo digo que sale como fósforo inorgánico, yo puedo decir que es una fosfatasa. Sí, puedo decir que es una fosfatasa. Y de hecho lo es. Porque es desoxi-UTP, uridilato. Sí, desoxi-UTPasa. Lo es, pero la enzima no la nombramos como tal fosfatasa o con el apellido fosfatasa. No, porque es especial esta enzima, es particular la enzima. Pero no se olviden que sale fósforo inorgánico. ¿Cuántos? Dos, porque del UTP al UMP hay dos, ¿no es cierto? De 3 a 1 hay dos. Entonces por eso salen dos. Y ya, del desoxi-UMP lo único que pasa es una timidilato sintasa. Y acuérdense full de esta enzima. Ya. Y aquí involucra el tetrahidrofolato, el dihidrofolato y todo eso. Que ya vamos a ver igual el ciclo del tetrahidrofolato. Y me forma desoxi-TMP, que es el timidilato. Y aquí tenemos el tercer compuesto, que es de un grupo timina. Y automáticamente hemos formado todas las pirimidinas y las purinas. En este punto ya tenemos pirimidinas y purinas. Ya tenemos todo. ¿Sí? Y ahora vamos a ver qué pasa con este tetrahidrofolato. Recuerden, nunca se olviden esto. Timidilato sintasa. Esta enzima es importante. ¿Qué pasa con el tetrahidrofolato? Yo voy a partir del ácido fólico. Por una dihidrofolato reductasa se forma dihidrofolato. Y otra vez, por una dihidrofolato reductasa, tetrahidrofolato. ¿Qué sucede aquí? Voy de 2 en 2. Estoy sin nada. 2 dihidrofolato. 2 tetrahidrofolato. En ningún momento les estoy diciendo trihidrofolato. No, solamente hay dihidrofolato y tetrahidrofolato. Solamente hay esto. No hay nada más. ¿Sí? Que quede clarito eso. Pero ¿por qué es importante el tetrahidrofolato? Por esto. Aquí involucra el tetrahidrofolato que se transforma a dihidrofolato. Este es importante para formar la desoxi-TMP. ¿Sí? Y esta enzima también es importante, porque esto también es reversible. Aquí me he olvidado de poner igual la flecha para el otro lado, es reversible. Entonces, si yo tengo tetrahidrofolato, puedo formar ácido fólico. Y esta es fundamental. Tanto la anterior que les dije que se acuerden, la timidilato sintasa y la dihidrofolato reductasa son fundamentales. Y eso es a lo que voy. Vamos a hablar de la clínica y de los medicamentos como tal. Y tenemos dos, fluorouracilo y el metotrexato. El fluorouracilo es como un inhibidor suicida, es decir, que él lo que va a hacer es ir a ocupar el puesto de alguien y no lo va a dejar reaccionar. No lo va a dejar reaccionar y por obvias razones va a morir. Es decir, se va a desintegrar, pero ya inhibió el paso. ¿Y sobre qué enzima actúa? Sobre la timidilato sintasa. Sobre esa enzima es la que actúa, timidilato sintasa. ¿Ya? Actúa sobre la timidilato sintasa y al actuar sobre la timidilato sintasa no deja que pase
desde el UTP hacia el desoxi-UTP, TMP, perdón, para la formación de timina. No se forma eso y por eso es la quimioterapia para el cáncer. ¿Por qué? Porque la timina, imagínense que nosotros no tenemos timina en nuestro ADN. Si no tenemos timina, con qué se une la otra base para formar las hélices del ADN? Por ende, no se produce un acoplamiento específico del ADN, no se produce un buen ADN. ¿Y cuál es y automáticamente vienen los reguladores del ciclo celular, P53, P21, un montón de reguladores del ciclo celular, y esos detienen el ciclo celular porque tenemos ADN defectuoso. Les estoy hablando de bases de embriología básica. Les estoy hablando de bases de patología básica. ¿Sí? Entonces, en el momento en el que estos reguladores del ciclo celular detectan que hay una alteración o un ADN defectuoso, automáticamente tienen dos pasos. O lo corrigen, pero si no vale corregir, apoptosis. ¿Y por qué no vale corregir? Porque no tenemos timina. Y eso está completamente errado de la naturaleza. Imagínense nuestro ADN sin timina, que si ustedes ven, se van entre las 4 bases principales, se van mezclando para formar la hélice del ADN. Por ende, no se produce, la célula muere después de la apoptosis y en gran medida hacemos que no se produzca metástasis, es decir, que no se repliquen las células y que éstas crezcan, sino se van muriendo. Por eso es medicamento contra el cáncer. Y el metrotexato, que igual es importantísimo, porque el metrotexato lo que hace es inhibir reductasa de dihidrofolato. ¿Se acuerdan la enzima que les dije que es importante? La reductasa de dihidrofolato. ¿Ok? Eso es importantísimo y funciona para la quimioterapia en el cáncer y para las enfermedades autoinmunes. ¿Sí? Entonces, la de acá es una dihidrofolato reductasa, ¿no? También puedo decir reductasa de dihidrofolato. El orden no me dice nada. Pero el metrotexato le inhibe. Por eso es la quimioterapia contra el cáncer. Porque si yo no tengo la formación de tetrahidrofolato, no tengo nada. No puedo formar. Miren, aquí que involucra el tetrahidrofolato, tampoco puedo formar TMP. Y en ese momento, si yo no puedo formar TMT, nuevamente regreso a lo mismo que tenemos un ADN defectuoso. Hablando de que la quimioterapia contra el cáncer, enfermedades autoinmunes, que obviamente si me ataca a mi propio cuerpo, no tengo la codificación necesaria y por ende no me reconoce y puedo salir de esa enfermedad autoinmune como tal. Pero ahora, ¿ustedes creen que yo puedo dar metrotexato a una mujer embarazada? ¿Por qué no? Porque no me permite la conversión, ¿no es cierto? No me permite formar ácido fólico desde el interior. Y si yo tengo ácido fólico, tampoco me va a permitir desintegrarlo para tener las moléculas necesarias. Entonces va a ser incompatible, no me va a servir que yo tenga ácido fólico si no tengo cómo catabolizarlo. O no me va a servir que yo tenga tetrahidrofolato para formar ácido fólico. Entonces eso es lo importante. Eso es lo importante, ¿por qué? Porque en una mujer embarazada no se puede dar estos medicamentos. Imaginen que tenemos una mujer embarazada con cáncer o tenemos una mujer embarazada con una enfermedad autoinmune. Por eso es la importancia de reconocer los medicamentos y sobre lo que actúa. Entonces, sobre todo eso y todo. Exactamente, Luis. Es importante para reducir los defectos congénitos y por eso es lo que se administra incluso antes del embarazo. Incluso antes del embarazo es lo que el ácido fólico debe administrarse, ¿sí? Que forma parte de las vitaminas. Sí, entonces, si inhibimos eso, tenemos
aparte de cáncer, vamos a tener un defecto congénito, ¿no es cierto? Entonces nosotros, antes de dar un medicamento que en teoría es para el cáncer, debemos ver las demás condiciones y los factores asociados que me puede desencadenar en alguna otra cosa. Entonces siempre fíjense en eso y listo. Hemos acabado con biosíntesis de todos los nucleótidos. Hemos visto un poco de clínica, que es esto de los medicamentos, ciclo del tetrahidrofolato y todo eso. Y ya, la siguiente clase veríamos. No, el metrotexato se utiliza sobre todo, por ejemplo, en lupus eritematoso. Se utiliza el metrotexato, pero específicamente puede ser utilizado para varias otras, aunque para enfermedades autoinmunes como tal, hay medicamentos un poquito más específicos para eso. Enfermedades autoinmunes, el metrotexato, el fundamento del metrotexato es inhibir el dihidrofolato, pero también puede ser usado para enfermedades autoinmunes. No es el tratamiento de excelencia ni el de primera línea, pero puede ser usado por su mecanismo de acción. Y ahí es lo que viene en farmacología básica, lo que hablamos del mecanismo de acción, sobre lo que actúa y a lo que va, lo que inhibe y lo que hace. Sí, eso chicos, muchas gracias. Hemos acabado con la clase de hoy. Cualquier pregunta que tengan me la hacen llegar. Y la siguiente clase veríamos catabolismo y con eso concluiríamos esto. Chao chicos, gracias. Me avisan cualquier cosa, si tienen alguna pregunta en el transcurso de la semana pueden hacerlo. Si algo no entendieron, pueden decirme, sí, y porque va a haber tiempo. La siguiente clase podremos nosotros recordar todo esto y hacer algo general de todo esto para ir fortaleciendo. Sí, entonces avísenme nomás si tienen alguna duda, si tienen alguna cosa, porque como les digo, en la siguiente clase vamos a tener tiempo. Entonces, va a haber para esto. Por favor, nunca se olviden del cuadro y me voy a morir diciéndoles que el cuadro y el cuadro y el cuadro, porque eso es importante. Y ya. Chao chicos, gracias. Uf.